Regresamos al rumbo de la mañana a las 7:31 minutos, a las 7:31 minutos, tras concluir el policomentario del doctor Ricardo Nieves. Miren, el drama haitiano ya hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre y hacerlo visible con nombre. Ya llegó el momento de ponerle nombre. El drama de los desplazados haitianos, de los desplazados económicos, políticos, oye, desplazados económicos y políticos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está huyendo de una crisis económica derivada de una recurrente crisis política. La gente está huyendo de una crisis social derivada de una recurrente crisis institucional. En Haití no hay nada que motive a la gente a quedarse. Todo lo que hay en Haití empuja a la gente a huir. Y así hay que ponerlo en la visibilidad del mundo desarrollado, en la visibilidad de la globalidad. El drama de los desplazados haitianos es abarcante, es grande, oigan señores, es vergonzante para la humanidad, porque esa crisis tiene mucho tiempo. En África, donde, bueno, es el continente que define los escenarios de crisis más duraderas, porque se combinan estos elementos, el elemento político, el elemento institucional y el elemento económico. Y ha generado desplazamientos que han convocado a la ONU y a la élite global a intervenir en acopio de sus responsabilidades de rescate, porque por aquí no se habla de eso, pero ya el mundo desarrollado ha asumido como un deber global la responsabilidad de rescate, pero en América frente a Haití no se ha asumido la responsabilidad de rescate. Claro, no se asume por una característica esencialmente geográfica. Si Haití estuviera enquistado en el corazón del continente, quizás tuviera otro nivel, pero Haití está rodeado de agua y solamente su salvavidas se llama República Dominicana, su salvavidas natural. Y como tú decías, el problema es histórico, el problema es estructural, pero el problema tiene muy pocos responsables. Una oligarquía que la de aquí le queda corta en cuanto a voracidad, ausencia de sentido de Estado, ni siquiera viven en el país, ni siquiera simplemente están extrayendo literalmente todo. Por cierto, extrayendo, que hubo una época, me parece que en los 70, que uno de los mejores negocios de Haití era la exportación doctor, corríjame, de sangre, de plasma humano. Creo que fue con el advenimiento del SIDA incluso que colapsó eso y la pelota de tenis. Entonces estamos hablando de un país donde los políticos han fracasado, donde los empresarios han fracasado y donde la mayor responsabilidad la tienen 4 o 5 países europeos que han permitido eso. Pero hay un problema, como tú dices, tener solo un país de frontera compartiendo una isla hace que no tenga interés más que por quien lo padece. Si hubiese estado en un continente seguro, que hace tiempo se hubiesen reunido los recursos. Ahora estamos en un momento estelar. El problema de Haití ya ha sido planteado a la globalidad. Y desde ese punto de vista, el gobierno dominicano tiene que asumir con más responsabilidad del caso, con propuestas concretas, con un estímulo. México hoy abrió un camino, abriendo orientaciones México concretas. está presionado. ¿Cómo? México está presionado. Pero realmente todo el que se ha manifestado es bajo presión. Es por experiencia, sí, de que la indefinición le crea dificultades. ¿Por qué Estados Unidos no ha puesto eso como una agenda fundamental? Porque no era una prioridad migratoria hasta ahora. Ni tampoco militar, era de un sitio cualquiera. Ni económica. Y que ellos vienen de un fracaso. No, pero mira, además, oye, la razón por la que Estados Unidos no aborda ese tema la expresó Bill Clinton. No, pero hay un problema con Estados Unidos. Duró 5 años allá las tropas
de las Naciones 7 Unidas. años. 7. Y no produjo nada, Nada. porque no tenían proyecto. Porque no había un plan. Incluso, yo estaba pensando esta mañana, incluso todos vimos la retirada vía cámara de Kabul y cómo se están ocupando las bases y todo. Y las bases de la MINUSTA eso fue una retirada que fue por debajo de la mesa. Nadie sabe qué pasó. Esa fue una de las vergüenzas más grandes Pero es del que no había sistema de un Naciones plan, Unidas. no había un plan. Y además hubo mucho daño. Recuerden que se produjo en el marco de un cuestionamiento sobre la actuación de los integrantes de la MINUSTA. Sí. Civiles y militares. Además de denuncias, pero que no hubo un plan. ¿Cuál era el plan? Crear instituciones, crear el ejército, crear la policía. Hacer una elección, el de siempre. No vi qué es esto. No, mira, Estados Unidos hizo en Haití lo mismo que hizo en Irak. La diferencia fue que en Haití, en Irak había fuerza económica para recuperar la nación y en Haití no. Estados Unidos entró a Haití, destruyó el ejército, la única institución que funcionaba, porque estaba muy desacreditada y quiso ir a imponer el relato liberal, la teoría liberal en una sociedad que no había evolucionado hacia el capitalismo que podía producir democracia. Y entonces dejó eso a su suerte. Ellos fueron, desbarataron el ejército con todo su poder y dejó eso a su suerte. No hizo nada para construir instituciones sustitutas. Pero además, señores, la democracia, y eso lo decía Juan Bosch por allá por los años 70, la democracia no florece donde no existe el capitalismo. Ahí lo que hay Haití está en el precapitalismo, simple y llanamente. Y eso no se construye así. Ahora usted tiene que acompañarla a que construya la base estructural del capitalismo. Que haya un conjunto de instituciones que normen, que definan los caudales por donde va a ir el torrente del capitalismo. Y nunca lo hicieron. Dejaron esa cuestión. Bueno, nosotros destruimos esto, trajimos la democracia. ¿Qué democracia? Usted lo que trajo fue un desorden. Trajimos la democracia y dejamos que ellos resuelvan como puedan lo que no pueden resolver. Simple. Hay gente que han planteado un fideicomiso para Haití con la élite mundial. Mira, eso es oportuno. La única propuesta concreta que parece tener sentido es la de México ahora mismo. Intervengan Haití. Bueno, la historia de Haití, y es lamentable, porque la historia de Haití es la historia del ser humano en búsqueda de la libertad. No hay un ejemplo que cristalice más eso. Sin embargo, el precio que se ha pagado y la consecuencia que estamos viviendo ha sido terrible. Entonces, uno se ve, como tú señalas con este ejemplo del fideicomiso, en la disyuntiva de entender que tenemos que ser honestos y tenemos que sentarnos y pensar, digo, el concierto de naciones, que todo lo que se ha hecho no ha funcionado y que hay que ser audaces y pensar que quizás la solución está por negar la existencia de un Estado haitiano actual. Y el fideicomiso pues, no existe, pero hay todo un discurso y todo un negocio en torno a mantener un Estado que no existe, una clase política que lo que hace es entorpecer cualquier iniciativa de cooperación, de ayuda o de desarrollo, y entonces cualquier solución adicional tiene que pasar por la premisa de que si esto no existe, tenemos que buscar una alternativa, como tú señalas, un fideicomiso, o algo que permita construir desde la base ciudadanía y construir motores económicos que garanticen un desarrollo democrático. El tema de la ciudadanía puede ser más largo, puede llevarse más tiempo, pero No, 20 años. la parte estructural, económica, pare democracia. Oiga, el Estado Nacional, lo que hay que acudir un poquito a la historia reciente de la humanidad. El Estado Nacional define la autodeterminación. Donde no hay Estado no puede haber autodeterminación, porque ¿quién ejerce la autoridad? ¿Quién representa? ¿Quién puede sintetizar ¿Quién arbitra? la autodeterminación? De hecho, el 2010 fue bastante revelador de la ausencia de ese liderazgo y de ese gestor que tenga que coordinar los esfuerzos. No podemos olvidar que en el 2010 hubo un concierto de voluntades de parte de distintos países, que se creó un fondo incluso. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde fueron a parar? ¿Quién nos da respuesta? ¿Entiende? Entonces, realmente es una situación. Yo sí tengo una conclusión, que yo puedo estar errado y acepto cualquier crítica y disensión, pero
en mi mente no cabe que Haití pueda resolver su problema solo. No, jamás. Si no lo acompaña, no va para ninguna parte, porque ese país no puede valerse por sí mismo. No es porque sean pobres, malos, no. No. Es que llega a un punto cero de la institucionalidad en la sociedad, donde tú no tienes respuesta. Eso ha sido estudiado y analizado en diferentes modelos. No es lo mismo los Balcanes que aquí, no es lo mismo lo de África que aquí, no es lo mismo lo de otros países, lo de Asia. No, señores, es que no hay la base para crear un Estado nacional, como dice Domingo. No existe. ¿Pero quién lo va a hacer? Señores, son las bandas los que se disputan. No hay interlocutores. Son las bandas las que se ahí disputan el control. Sí, pero la comunidad internacional o la hipocresía internacional se niega a discutir partiendo de esa premisa. Y siempre se discute expuertas sobre la base de con el Estado haitiano, el gobierno haitiano. ¿Cuántas obras, y doy fe de ello, cuántas obras organismos de cooperación internacional no han podido hacer en Haití? Porque el ministro de Obras Públicas no ha dado el... ¿Por qué ministro? ¿De qué ministerio? ¿De qué país? Hermano, pero tú estás hablando de un país que un niño, una niña nace y el 60% no lo asientan en un libro. Escribir en un libro el día, hora, fecha, nombre donde nació ese niño y luego darle un papelito que diga certificado de nacimiento. Ni siquiera eso pueden hacer. Pero esa es la base elemental del Estado Nacional. ¿Tú sabías que la base elemental del Estado Nacional es la posibilidad de que gobierne un territorio y un grupo de gente identificado? Los censitarios. Ajá. Oye, así surge el Estado Nacional. Lo que hacía el Imperio Romano allá en el Alto y los indios Por de eso Tenochtitlán no lo puede hacer. José tuvo que inscribir el fulano nació hasta... Ellos no han llegado ni hasta ahí pero porque ellos están en el precapitalismo. Ellos no han llegado hasta ahí porque están en el precapitalismo. Mira, cuando se asuma eso, entonces las naciones, que yo lo dudo que lo asuman con mucho gusto porque ese es un mercado muy pequeño, un mercado pobre. Más problema que Oye, sí, cuando vino la crisis del tequila, se conmocionó la comunidad internacional. No, pero México tiene 100 y pico de millones. Ajá, porque ese es un mercado, porque a la gente hay que educarlo así. Se conmocionó Si hay una crisis en Argentina, por ejemplo, se conmociona, eso provoca estornudo hasta en España, en Europa. Si en China alguien estornuda, se para el mundo. El mundo se para. Oye, es más, la crisis griega que impactaba en Europa, que no es una nación, digamos, numerosísima, pero un gran mercado de consumo. Provocó 18.000 reuniones de la Comunidad Económica Europea. Oye, es una irresponsabilidad de la comunidad internacional, pero una irresponsabilidad tan grande, espantosa, que aquí no se aquilata la dimensión que tiene una nación gobernada por el crimen organizado. Oye, aquí estamos discutiendo con histeria cómo el crimen organizado ha penetrado los partidos, Pero allí es que una asociación de banda oficializada por el gobierno del momento. Es el Estado. Oye, el crimen organizado, el Estado es una federación de banda. Probablemente ese sería el único caso en la historia, y corríjanme si ustedes conocen, donde el crimen organizado se ha federalizado para asumir el papel del Estado-Nación. El control. Oye, el papel del Estado-Nación es una vergüenza para el mundo. Yo siempre critico que nosotros no tenemos un plan para esto. Bueno, tenemos que asumir los riesgos. Algunos, yo sé que los gobiernos dominicanos tienen temor a asumir un plan para no generar la histeria de la irracionalidad ahí en Haití. Pero hay que asumir un riesgo. Sin plan no hay rumbo. Porque una declaracioncita simplemente que de año en año se lleva no va a sensibilizar a la comunidad internacional. Por eso me inclino más por lo de México, que es una propuesta concreta. Hay que intervenir a Haití. La comunidad internacional tiene que intervenir a Haití. Hay una propuesta concreta. Y bueno, que se convoque y tiene autoridad México, porque México, ese país latinoamericano que ha tenido la visión más liberal. No, y el más solidario. El más solidario del continente. Y de apoyo a la autodeterminación de los pueblos. Históricamente México ha sido eso. Tiene autoridad para plantear una intervención.
que yo quiero agregarle que hay un problema. Estados Unidos, que ha sido la cabeza del control político global en América Latina, no le interesa Haití. Porque la preocupación norteamericana ha sido o las riquezas naturales o la significación de áreas donde la tensión política en la zona obliga a una preocupación. Y se constituye en no control representa ningún atractivo. El hecho de que tuviese ya las Naciones Unidas tanto tiempo y que no hubiese ningún resultado, es más, las Naciones Unidas agravó el problema de Haití al disolver el ejército. Y yo no quisiera creer algo que ha circulado, de que Estados Unidos cree que en definitiva la solución de Haití es que los dominicanos se metan en eso, que creen eso, que la situación lo obligue a que ellos tengan que enfrentarse a esa situación, porque su asistencia no ha sido para favorecer, sino para agravar la situación de Haití. Por eso es tan importante que el gobierno dominicano estimule, desarrolle este momento esa idea de México, de que las Naciones Unidas deben intervenir. Haití es inviable como Estado, lo ha probado. Y desde ese punto de vista, su permanencia tiene una profunda gravitación sobre sus vecinos, aunque sea también una tentación para una parte de los vecinos, por el hecho de que Haití no tiene capacidad productiva para sí mismo tampoco. Pero creo que ahora el gobierno tiene un chance. La puesta en circulación de la orientación de México abre un camino para insistir en las Naciones Unidas en que hay que intervenir ahora con una idea clara, no para apaciguar conflictos, sino para crear las posibilidades de que Haití pueda institucionalizarse.